El motivo del casi completo olvido de los sucesos de la vida diaria se encuentra en el hecho de que en el curso de los mismos no se hizo el esfuerzo de atención que se necesitaba para grabar dichos sucesos en la memoria, dejando que el olvido los envolviera en su oscuro manto. Permitir que el olvido borre los sucesos de cada día equivale a escribir un diario con agua en vez de escribirlo con tinta. Sin embargo, no es conveniente abrumar la memoria con todo un acúmulo de nimiedades, porque eso equivaldría a no dejar energía mental para otras cosas de mayor importancia. Pero se puede formar un hábito sencillo para lograr el fin que se persigue. Consistente en la práctica de hacer un repaso mental de los sucesos de cada día durante el rato de descanso que precede a la hora señalada para dormir. Si por la noche revisas mentalmente los acontecimientos del día, dice el profesor Atkinson, hallarás que la acción de revisar empleará la atención de manera que registrarás los acontecimientos poniéndolos en situación de ser provechosos si más adelante se necesitan. Es análogo el acto de archivar los documentos diarios del negocio para acudir eventualmente a ellos en lo futuro. Además de esta ventaja, tales revisiones nos servirán de recordatorio de muchas pequeñas cosas de inmediata importancia que han escapado a nuestra memoria por razón de algo que les ha seguido en el camino de la atención. Veremos que una poca de práctica nos capacitará para revisar los sucesos del día en breve espacio de tiempo con sorprendente abundancia de pormenores. Parece que la mente responde pronto a la demanda de que se le dirige para auxiliar al estudioso lector en su tarea inicial de hacer un repaso mental de los acontecimientos del día. Vamos a proponerle que trate de contestar las preguntas que le conciernan del cuestionario que enumeramos a continuación de las próximas líneas. Para ello supondremos que son ya las 10 de la noche, que el lector se encuentra cómodamente arrellanado en su confortable descanso, que goza de completa quietud y silencio, que a su alrededor tiene en cercana disposición sus libros, los tabacos, las cremas o los bombones, una discreta lámpara de buena luz indirecta, su aparato de radio captando a tono moderado una clásica melodía de Tchaikovsky Tchaikovsky o de Händel, su lápiz rojo para subrayar renglones de interés y su bloc de papel para tomar breves notas apoyándose en una carpeta colocada sobre las piernas. Pues bien, he aquí las preguntas. ¿A qué hora me levanté hoy? ¿Cómo sentí el agua? ¿Fría, templada o tibia? ¿A qué hora desayuné? ¿Qué noticia interesante traía la prensa? ¿Cuántas cartas recibí y qué decían? ¿Cuántas contesté y en qué términos? ¿Quién me habló por teléfono a quien llamé? ¿Sobre qué asunto tratamos? ¿Con qué personas tuve pláticas personalmente? ¿Qué asunto de interés resultó de estas pláticas? ¿Qué progreso notable realicé en mi trabajo? ¿Por qué conceptos recibí y pagué dinero? ¿A qué hora salí de mi oficina? ¿Qué calles recorrí y qué visitas hice? ¿A qué diversión asistí? ¿Qué película vi? ¿Cómo es su argumento? ¿A qué hora llegué a mi casa? ¿Qué tomé de cenar? Etcétera, etcétera, etcétera. La costumbre de repasar con la memoria los sucesos de la vida diaria entrena notablemente las facultades de la atención, observación y asimilación de todos los hechos por insignificantes que parezcan. Todo acto que se realiza sabiendo que formará parte del cuestionario que habrá de ser contestado a sí mismo a final del día será motivo de mayor atención y por lo mismo será recordado más fácilmente. Si se quiere imprimir cosas en la memoria de las que más tarde habrá que reconstruir mentalmente, hay que prestarles la atención y el interés que llega a ser recuerdos imborrables, en cuyo caso los sentidos desempeñan un papel importantísimo, aparte de que la costumbre de repasar lo hecho crea un hábito mental vigoroso y útil que en la mayoría de los casos es la clave de los buenos negocios y del éxito en toda clase de actividades. Un recuerdo a tiempo suele salvar una fortuna. Para aprender idiomas, el aprendizaje de los idiomas tal y como se inicia en las escuelas empieza en una forma muy elemental a base de aprender los nombres de algunos objetos y formar con ellos pequeñas oraciones gramaticales. Ejemplo, lápiz, pencil, libro, book, tinta,
tinta ink. Yo también, yo tengo un lápiz, I have a pencil. Quiero mi libro, I want my book. La tinta es negra, the ink is black. No cabe duda de que esta es una forma muy segura para aprender un idioma en 2 o 3 años, de estudiarlo durante 1 hora cada tercer día, pero lo que pretendemos en este breve capítulo es que el estudiante pueda recordar la estructura esencial de un idioma con solo 2 o 3 meses de verdadera dedicación, empleando de 1 o 2 horas diarias según sea su facilidad de asimilación. No se trata de sobrecargar la memoria en tan corto espacio de tiempo, porque ésta debe desempeñar solamente una función auxiliar de carácter casi secundario. Debe utilizarse para ayudarnos a configurar mentalmente el sentido de las cosas y a discernir en el idioma que se está estudiando. Hay que reemplazar en todo caso el trabajo mecánico o inconsistente del aprendizaje rutinario o de la escuela por el trabajo consciente y activo de la atención y el descubrimiento. Ante la memoria, dice Stevens, ha de haber nuestra personalidad, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestra laboriosidad, nuestra comodidad. Al usar de ella nuestro método personal, y tiene mucha razón. Es la lectura activa de la que ya hemos hablado al comienzo de esta obra, lo que en primer término ha de funcionar en nuestro caso, porque leyendo y releyendo cada palabra, cada frase, cada oración gramatical y cada párrafo, la insistencia de los repasos trae paulatinamente la familiaridad visual y familiaridad visual con los vocablos extranjeros, evitando el sobrecargo y forzar la memoria como suceso con el sistema de la repetición textual que exigen algunos maestros sin saber si es la inteligencia del muchacho o su memoria la que está trabajando. Conviene elegir un libro que en el curso de sus lecciones contenga frases hechas, máximas y sentencias, relatos breves y conservaciones en el idioma que se quiera estudiar, con su respectiva traducción al español y a ser posible con la pronunciación figurada. Lee la primera lección con mucho detenimiento, comparando el sentido de las palabras y las frases, hasta que lo escrito en el idioma extranjero deje de ser un misterio que pueda ser entendido sin mirar la traducción. Repite esta práctica lo suficiente para aprender no solamente el significado de las palabras, sino para poder escribirlas después con su misma ortografía. Sigue el mismo procedimiento con cada una de las siguientes lecciones y se observará que en poco tiempo se adquiere familiaridad con las palabras y frases que antes no se podían comprender. Este progreso estimulará el deseo de seguir aprendiendo más hasta poder traducir cualquier párrafo de algún otro libro escrito en el mismo idioma, sin más auxilio que el de un diccionario para conocer el equivalente de las palabras nuevas. A esta altura cualquier libro es bueno para seguir el mismo procedimiento, de modo que entre los vocablos fijados ya en la memoria y los nuevos que resulten de la lectura, deducidos por el sentido general de cada frase, la comprensión va siendo cada vez más completa y el entusiasmo por el aprendizaje recibirá gradualmente un mayor estímulo. Después trata de traducir párrafos del español al idioma estudiado o redactar cartas o escribir pequeños relatos. Esta nueva práctica para la verdadera medida del progreso logrado, pero como la memoria auditiva es de gran importancia para el aprendizaje completo de un idioma, conviene practicar la conversación con un profesor de la materia al fin de pulimentar lo aprendido y perfeccionar la pronunciación.
para memorizar cifras, fechas y fórmulas. La facultad para recordar las diversas aplicaciones de la numeración puede desarrollarse mediante la práctica, la atención y el interés que se tenga en cada caso por las mismas. La memorización de cifras, números, fechas, fórmulas, etcétera, puede considerarse como algo de lo más difícil que se presenta a la memoria. Ha habido ejemplos de personas que poseen esa facultad de la inteligencia desarrollada hasta un grado casi increíble, dice el profesor Atkinson. La memorización de cifras, números, fechas, fórmulas, etcétera, puede considerarse como algo de lo más difícil que se presenta en la memoria. Ha habido ejemplos de personas que poseen esa facultad de la inteligencia desarrollada hasta un grado casi increíble, dice el profesor Atkinson, y otros de personas que han comenzado con la aversión a los números y luego han desarrollado interés por ellos, que les ha hecho adquirir un notable grado de capacidad en este sentido. Cuando el que esto escribe desempeñaba en una ocasión el puesto del calculista en una oficina bancaria, el trabajo lo llevaba a cabo una moderna máquina calculadora eléctrica que era una maravilla, la cual obtenía prestada de otro departamento que la tenía en propiedad. Cierta vez la máquina tuvo más demanda de lo normal y no fue posible obtenerla en préstamo, pero los cálculos habían que hacerlos de todos modos. Entonces el suscrito, ante la necesidad apremiante, se vio obligado a idear abreviaturas de las diversas operaciones aritméticas para suplir en parte la falta de la máquina. En pocos días se formó una colección de reglas que con el tiempo se fueron perfeccionando hasta ameritar su publicación en forma de un pequeño manual cuya adaptación ha sido universal, como lo demuestra el hecho de haberse agotado varias ediciones. La necesidad fue la madre de esas reglas y el interés que iban despertando fue el mejor medio de poder memorizarlas. Sin embargo, en algunas personas no concurren las circunstancias de necesidad e interés porque tienen una prodigiosa memoria para los números. Se cuenta de algunos célebres matemáticos y astrónomos que asombraron al mundo, entre los que se pueden citar a Herschel, Brain, Wallace Bryder, Burton, Magiamel, etc. Seré prolijo relatar las maravillas que realizan con su memoria esos genios de la numeración. Bas- Baste saber que superan en rapidez a cualquier máquina moderna de calcular de las que se usan en los bancos. La gran dificultad en recordar números para la mayoría de las personas, dice el profesor Atkinson, está en que los números nada significan para ellas. Esto es que se piensa en los números solo en su aspecto y naturaleza abstracta y por consiguiente son más difíciles de recordar que las impresiones recibidas de los sentidos de la visión o del sonido. El remedio, sin embargo, se observa cuando nos damos cuenta de cómo vencer la dificultad, o sea, convertirlo el número en objeto de las impresiones del sonido y de la vista. Combine la idea abstracta de los números al sentido de las impresiones de la vista o del sonido de ambos a la vez, según cuál esté mejor desarrollado en cada caso particular. Le será muy difícil recordar. Muy difícil recordar 1848 como una cosa abstracta, pero relativamente fácil recordar el sonido de 1848. En efecto, repitiendo un número verbal o mentalmente de manera de captar la impresión de sonido en palabras o captando su visualización gráfica, se facilita mucho más el recordarlo que cuando solamente se le invoca en su forma abstracta. Es difícil recordar, por ejemplo, que el número de nuestra cuenta en el banco es 1, 2, 3, 4, 5, pero es fácil retener el ritmo de las cifras pronunciadas a 12.340.
o bien la figura del número completo tal y como está inscrita en la libreta correspondiente, asociando el tamaño, la forma y el color de esta al número en cuestión. En este caso hay además la facilidad de recordar que los guarismos de que se forma el número son los 5 primeros de la numeración. La asociación de las ideas que ya hemos estudiado en otro capítulo se puede emplear con más buen éxito para recordar toda clase de números. Hay una persona, por ejemplo, que para recordar el número de kilómetros cuadrados que tiene la República Mexicana, 1.987.200, las asocia con tres números que recuerda perfectamente: el número de su casa, 1; el número de su cuenta de ahorros, 987; y su depósito inicial en la misma, 200, los cuales al ser enfilados en su memoria, le dan la cifra completa de la extensión territorial de México, 1.987.200. Claro está que es mucho mejor cultivar la facultad visual o la auditiva para recordar las figuras y sonidos verbales de los números que estar dependiendo de asociaciones causales que en todo caso son de una configuración artificial. Para perfeccionar la memoria sobre los números hay que desarrollar primero el interés por los mismos. Entonces ellos acudirán a la mente en forma de obedientes servidores, sin separarse del orden y de la disciplina que se les haya impuesto, pero su dominio requiere siempre interés, atención y práctica, recurso artificial de la memoria. Cuando no es posible desarrollar de una manera natural las facultades de la mente para recordar los números o estos no pueden retener en la memoria, sino con gran dificultad o esfuerzo, se puede recurrir al recurso artificial de la memoria de la mnemotencia, consistente en reemplazar cada uno de los números por letras o palabras que se deriven de ellos, formando diversos formando diversos sonidos, por lo cual cada guarnismo se representa por una sílaba formada siempre de constante y consonante y vocal, pudiendo este último ser un diptongo, como se podría apreciar en la siguiente tabla. Número 0, letras C, sílabas C, nombres 0. Daremos enseguida un buen ejemplo práctico de entre las diversas formas como se puede utilizar esta tabla, cuyo conocimiento y familiarización proporciona muy excelentes resultados. Tomando como ejemplo el número 543 y aplicando sus sílabas equivalentes, tendremos 5. Estas sílabas no tienen ninguna significación, pero si tienen un parecido fonético con una palabra conocida que representa a una planta venenosa parecida al perejil que se llama cicuta. Sócrates bebió la cicuta al decir de la historia. Pues bien, para relacionar el recuerdo del número y darle mayor fuerza, se asocia esta palabra con alguna idea. Así, pongamos por caso, encontrando por el número 543 que deseamos recordar siempre fuese el número del local donde está la botica del rumbo, podemos pensar que coincidencia en la botica y veneno de cicuta, botica, cicuta, 543. Mientras más relacionada sea la asociación, más fácil será el recuerdo. Para poder recordar una lista numerosa de nombres, poblaciones o vocablos de poco uso, se puede recurrir tamo a las iniciales o a las primeras sílabas de cada palabra, con las que se van formando series de vocablos incongruentes que por lo extraños se graban en la memoria,
los extraños se graban en la memoria. Así, por ejemplo, los 28 estados y dos territorios de la República Mexicana, agrupados de 5 en 5, proporcionan con sus primeras sílabas 6 palabras de rara pronunciación. Veamos: México, Guanajuato, Tamaulipas, Oaxaca, Nuevo León, Chihuahua, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Chiapas, Zacatecas, Sonora, Tlaxcala, Guerrero, Aguascalientes, Tabasco, Sinaloa, Nayarit, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Campeche, Durango, Baja California, Querétaro, Veracruz, Colima, Yucatán, Coahuila, Quintana Roo. Tomando las primeras sílabas de cada nombre, unidos de 5 en 5, resultan Memotlajique, Cumihuepube, Tazanajaco, Ochincacuyo y Chisonabaqui. En igual forma, los 12 signos del zodiaco, agrupados de 4 en 4, producen con sus primeras sílabas tres palabras que por su rareza llaman la atención. Veamos: Aries, Escorpión, Géminis, Cáncer, Tauro, Virgo, Libra, Leo, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Tomando las primeras sílabas de cada nombre y uniéndolas de 4 en 4, resultan Acalica, Estalea y Jevisapi. Estas palabras raras facilitan el recuerdo de las palabras originales, pero no deja de ser un inconveniente atenerse siempre para en la memoria en vez de adherirse a las impresiones naturales conforme a las relaciones originales de los recuerdos. El médico y los medicamentos son factores indudablemente favorables a la salud, dice Stevens, pero sin embargo, puesto que su intervención supone una dolencia, una irregularidad, siempre será mejor poder prescindir de ellos, dejando el grupo de salud. El médico y los medicamentos son factores indudablemente favorables a la salud, dice Stevens, pero sin embargo, puesto que su intervención supone una dolencia, una irregularidad, siempre será mejor poder prescindir de ellos, dejando el cuidado de la salud al ejercicio, al método y la higiene. Capítulo 3. El inventario de los conocimientos, el archivo de las impresiones. Como habrá podido apreciar el estudioso lector, en los capítulos precedentes hemos reunido algunas indicaciones útiles y prácticas para cultivar la memoria, pero por su buena que llegue a ser una memoria, no podrá rendir todo el servicio que pueda prepararse de ella si no se sistematiza la clasificación de los conocimientos y la forma de archivar las impresiones hemotécnicas, de manera que en cualquier momento pueda recordarse de lo que se necesita, que es lo que vamos a considerar. Presente capítulo. La rapidez y la oportunidad de los recuerdos se derivan siempre de la eficacia del sistema que se emplee para dar orden conveniente a los conocimientos. Que se adquieren así como las impresiones que recibe la mente. Tratar de recordar algo importante y no poder hacerlo es tan defectuoso como poseer un documento valioso y no saber dónde está guardado. Así como se archivan ordenadamente las cartas, las facturas, los recibos, los comprobantes de pagos y demás papeles de una negociación comercial. Así también se pueden clasificar como archivar ordenadamente las cartas, las facturas, los recibos, los comprobantes de pagos y demás papeles de una negociación comercial. Así también se pueden clasificar en la memoria las impresiones, las experiencias y los acontecimientos de nuestra vida en forma de poder transportarlos a la conciencia cuando se necesiten. El método más natural de archivar en la mente es solo todo lo que es nuestra existencia. Es el que basa en los hábitos y costumbres del individuo, adaptándose a la necesidad de su particular modo.
mundo ser de ser. Solo se requiere que la clasificación sea lógica y que se aplique con orden y uniformidad, inspirándose en uno de los dos métodos recomendados por los autores Bells y Atkinson. Lo, lo, lo agrupar los particulares e individuales objetos o ideas en clases basadas en especiales semejanzas. Estas clases se agrupan con otras para formar una clase más numerosa y así sucesivamente hasta llegar a una clase o grupo superior. Segundo adversario. Grupo superior. Segundo, subdividir un grupo superior llamado tipo en grupos cada vez más restringidos que serán clases, órdenes, familias, tribus, géneros especiales y variedades hasta llegar al individuo. En el primer método se procede de lo particular a lo general en escala ascendente. En el segundo método se procede de lo general a lo particular en escala descendente. Los dos métodos son complementarios, no contradictorios. El primero se lleva en la lógica inductiva y el segundo deductivo. La memoria libre puede recordar sin que en apariencia necesite de la ayuda de una clasificación ordenada por medio de la cual se archiven las impresiones, pero la memoria disciplinada, o sea, la que se vale de un sistema de registro, necesita previamente del auxilio de la clasificación. Las clasificaciones que se hacen en contabilidad pueden servir muy bien de ejemplo a nuestra tesis. Un contador sabe bien, de acuerdo con su catálogo de cuentas, qué partidas de los Las clasificaciones que se hacen en contabilidad pueden servir muy bien de ejemplo a nuestra tesis. Un contador sabe bien, de acuerdo con su catálogo de cuentas, qué partidas de los ingresos corresponden respectivamente a gastos, a inversiones, a amortizaciones, etcétera. Pero un administrador desorganizado no distingue entre la compra de unos cigarros y la de una pieza que para la maquinaria, y lo mismo le aparece una salida de dinero, la compra de un motor que el pago de la lista de raya. Es necesario que la memoria, a semejanza de la contabilidad, de la lista de raya, es necesario que la memoria a semejanza de la contabilidad y los archivos simplifique el sendero del conocimiento y agregue el registro de de las impresiones mnemónicas, ligándolas en series homogéneas. Índices y asociaciones. Para el desarrollo, el perfeccionamiento de la organización de la hecho con indispensables son los índices y las asociaciones, cuyo funcionamiento se auxilia con el hecho de que las impresiones dificultosas a la memoria se facilitan asociándolas por analogía o conexión con otras que sean ya del completo dominio de la mente. Al estimular los recuerdos por este medio, se trata de buscar la conexión natural, bien sea como punto de comparación o referencia, lo cual proporciona el contraíndice, o sea, una impresión correlativa entre el recuerdo difícil y el fácil. Los autores sobre la materia aseguran que por ley inexplicable de la psicología, el que una vez ha hecho uso eficientemente del método de los contradicciones o referencias puede sucesivamente actualizar con mayor éxito el subconsciente proceso de la recordación. La ley de asociación en el concepto de Donald es la que principalmente regula los fenómenos en memotécnicos, y Ribot asegura que por su índole comprensiva la asociación puede compararse a la ley de atracción o de gravitación universal en el mundo físico. Mientras más enlaces o relaciones de referencia mutua existen entre dos términos, nombres o acontecimientos, mayor facilidad habrá en recordar la impresión más rebelde. El que esto escribe tenía un compañero de escuela que no podía recordar el nombre de Isaac Newton si no se le enseñaba una manzana. En forma semejante se relacionan estrechamente algunos hechos históricos con las personas que en ellos intervienen, como por ejemplo la guerra de sesiones en los Estados Unidos del N con Abraham Lincoln, la Revolución Francesa que en 1793 decapitó a los reyes de Francia con Luis X
XB1 y María Antonieta, los Andes, la gran cadena de montañas que dominó la costa occidental de la América del Sur con 7.500 kilómetros de largo, con Simón Bolívar que al frente de sus tropas atravesó en 1819 la cordillera andina para partiendo de Venezuela hacia Nueva Granada con tan increíbles esfuerzos y sacrificios que quedaron atrás las hazañas de Aníbal y Napoleón en los Alpes, etcétera, etcétera. La asociación lógica de las ideas, según la teoría de los autores Atkinson y Bells, se funda en cuatro principios relacionales a saber. La asociación lógica de las ideas, según la teoría de los autores Atkinson y Bells, se funda en cuatro principios reaccionales, a saber: primero, reacción del efecto con la causa, de la causa con el efecto; segundo, relación entre la consecuencia y el principio y viceversa; tercero, relación del fin con los medios recíprocamente; cuarto, de la especie con el género y del género con la especie.